Es momento de resumir el capítulo 9 y final de Daredevil Born Again, la cual en el episodio anterior terminó con Heather Glenn siendo invitada a un baile de celebración del alcalde Fisk, en el cual Matt Murdock, gracias a sus habilidades de detectiva y superaudición, descubrió que la infeliz de Vanessa contrató a Bullseye para asesinar a su mejor amigo Foggy. La cuestión es que al enfrentarla, la fiesta se vio interrumpida precisamente por este psicópata, quien logró escapar de prisión para vengarse del hombre que le arruinó la vida, o sea, Kingpin, solo que los instintos tarugos y heroicos de Matt lo llevaron a usarse como escudo humano para salvarle la vida. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? El capítulo 9 empieza con un flashback de hace un año en el pasado, donde Vanessa Fisk le da la noticia a Bullseye de que su esposo Wilson fue absuelto de sus crímenes por el caso de corrupción del agente Nadim visto en la temporada 3 de Netflix, solo que como eso también lo beneficia directamente a él, solicitó que le otorgaran libertad condicional con una condición, la cual es que asesine tanto a un ladrón llamado Benjamin como a su abogado Foggy Nelson, ya que su juicio la pondría en riesgo de que todos sus trapos sucios salgan a la luz y por lo tanto termine en la cárcel. Y de ahí regresamos al presente, donde al Vanessa intentar confesarle al calvo que ella provocó el asesinato de Foggy y por lo tanto es su culpa que Bullseye haya arremetido contra él en venganza, Kingpin le dice que no se preocupe ya que él ya lo sabía y que de hecho ahora que es alcalde se encargará de llevar su imperio criminal a un punto nunca antes visto, así que primero le ordena a su fuerza especial antivigilante cazar no solo a Bullseye sino a todo vigilante en las calles, pero en esta ocasión sin arrestarlos ni leerles sus derechos sino directamente asesinarlos. Te la mamaste, Johnny, estás loco. Luego le dice a su lacayo Bo Cashman que por más que esté agradecido con Matt de que le haya salvado la vida, este es el momento perfecto para asesinarlo mientras está en el hospital, ya que será un mejor titular para los periódicos que un héroe ciego murió salvando al alcalde de Nueva York, a que el vigilante Daredevil nuevamente está libre en las calles, y por último le ordena a su asistente Sheila dos cosas. La primera es despedir a todo aquel que esté en contra de sus ideales, y la segunda ordenar a la compañía de electricidad que corten la luz de todo un sector de la ciudad, doña la cual no está para nada de acuerdo pero no le queda de otra más que aceptar, solo que para su buena suerte al salir se encuentra con el comisionado Galo, quien le dice saber perfectamente qué tipo de hombre es Kingpin, así que irá inmediatamente a la Corte Suprema del país antes de que sea tarde y el calvo tome control total de la ciudad. Y de ahí nos vamos con el hijo de su reconchísima mother de Bob Cashman, quien compra un peluche con un mensaje que dice recupérate pronto para Matt, pero esto obviamente como pretexto para colarse a su habitación e intentar metérsela por el sisirisco. La cuestión es que el cerdo no contaba con que los supersentidos de Daredevil lo iban a escuchar venir a kilómetros de distancia, por lo que una vez que Buck entra a la habitación, Matt ya está prácticamente fuera del hospital. Me despido y les deseo suerte, brutos. Así que una vez que llega sano y salvo a su apartamento... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! Ya lo estaba esperando Punisher para decirle que Karen llamó a su teléfono para pedirle que por favor le salve el trasero a Matt, ya que Kingpin está moviendo cielo, mar y tierra para asesinar a todos los vigilantes de Nueva York. Y vaya que tenía razón, ya que una camioneta llena de policías de la Fuerza Especial Antivigilante están a una cuadra adelante listos para atacar. Aunque eso sí, mientras se alistan para romper hocicos, Frank le advierte a Matt que conoce perfectamente cuáles son sus métodos, por lo que no dudará ni un segundo en descuartizar a todo este grupo de novatos. Y vaya que el ídolo de ídolos no mentía, ya que primero le mete un escopetazo a quemarropa en la cabeza a un pibe, luego hace que otro se coma la pared, luego a otro le llena de plomo las entrañas, luego a otro lo apuñala en la panzota hasta sacarle el desayuno, y por último inmoviliza al oficial Cole North lanzándole un cuchillo hacia su mano, movida gracias a la cual descubre que los casquillos de sus balas están impresos con el logo de Punisher, por lo cual inmediatamente le hace saber a Daredevil que él fue quien asesinó cobardemente a White Tiger. Yo te golpearé tan fuerte que te meterás un cepillo en el trasero para cepillarte los dientes. Así que nuestro prota, totalmente desconsolado al recordar a Héctor Ayala, escena la cual se vuelve todavía más emotiva cuando recuerdas que el actor Camar de los Reyes lamentablemente murió de una enfermedad terminal poco antes del estreno de esta serie, le mete tremendo ostión para dejarlo totalmente knockout, y luego empieza a tener batallas mentales sobre si romper su código de no matar o no, donde al Punisher darse cuenta de ello le dice que llegó el momento y que lo haga por Foggy. Y sí, definitivamente soy re Virgo porque les juro que esta escena estuvo a punto de hacerme llorar de la emoción. Amo a los escritores de esta serie y a los showrunners de las temporadas de Netflix, les comería todita la Solo que al Punisher darse cuenta que Matt no está dispuesto a hacerlo, comienzan a discutir sobre que uno es un psicópata asesino y el otro un ciego bueno para nada. No, de repente... La superaudición de Matt lo hace escuchar una granada cerca de ellos, así que se avientan desde lo alto de su edificio para salvar sus traseros. ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Y en eso... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí!
Llega Karen, el amor de mi vida, Paige en su auto y los lleva directamente a la guarida de Frank, donde al Matt revelarle la jugada sucia por parte de Vanessa para asesinar a Foggy, la belleza se compromete a buscar los documentos que la incriminaban en honor al panzón, búsqueda la cual no será nada fácil ya que debido al apagón hay mucho vandalismo y saqueos por toda la ciudad, pero a su vez la fuerza antivigilante está asesinando a todo aquel que cometa el más mínimo crimen, sin importar si estos son menores de edad o no. Y yo aquí les pregunto, ¿en dónde está Spider-Man? ¡Quiero al hombre araña! La buena noticia es que aún así logran dar con el archivo, el cual contiene información que indica que el muelle Red Hook es un puerto libre y por lo tanto al no estar bajo la jurisdicción de Nueva York significa que Vanessa lleva años usándolo para lavar dinero y por ello es que el alcalde está interesado en construir todo un complejo en él. Pero si crees que ahí acabaron los problemas, quien no la está pasando nada bien es el ídolo de ídolos Frank Castle, ya que al cazar uno por uno a los miembros de la fuerza especial que están ensuciando el logo de Punisher, se carga a la mayoría, pero eso no quita el hecho de que son demasiados y logran someterlo, pero sorprendentemente no para asesinarlo sino más bien para demostrarle su admiración, incluso llegando al punto de pedirle formar parte de la fuerza especial donde todos servirán para él, solo que como era de esperarse Punisher los manda a la burger, aún sabiendo que eso provocaría que se comiera unos cuantos puños, y caso similar con el comisionado Gallo pero exponenciado a la 10ª potencia, ya que la traidora de Sheila le confiesa a Kingpin su plan de acusarlo con la Corte Suprema, así que inmediatamente ordena secuestrarlo y llevarlo ante él, donde aprovecha para dar una muestra a sus hombres de lo que está hecho, específicamente presionando tan fuerte el cráneo del comisionado que se lo parte en dos, escena la cual es tan gráfica que la tengo que censurar en su totalidad, ya que de lo contrario YouTube no me metería una strike sino me tumbarían el canal entero. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando, la brutalidad del suceso. La buena noticia es que al Matt darse cuenta que el ejército de Kingpin cada vez es más grande, llega a la conclusión de que él también tiene que formar el suyo ya que de lo contrario no podrá derrotarlo, dando a entender que en la segunda temporada sus amigos los Defenders estarán de regreso, capítulo el cual en vez de cerrar arcos más bien abre como otros 20 para la segunda temporada, como el alcalde Fix nombrando a Heather comisionada de salud mental de Nueva York para tenerla de su lado, también dando inicio a la ley Calles Seguras que impide todo tipo de acto vigilante, así como toque de queda todos los días, y ley marcial que suspende temporalmente los derechos civiles de las personas y ahora los militares estarán a cargo del orden público, o sea que en otras palabras Nueva York se convirtió en la ciudad gótica de Marvel, y aquí yo les vuelvo a preguntar, ¿en dónde está Spider-Man? ¡Gracias, hombre araña! Y por último vemos que Kingpin tiene secuestrados a todos los millonetas que están en su contra como el espadachín y el ídolo de ídolos Punisher, pero eso no es todo, falta la escena postcréditos, en la cual vemos precisamente a Punisher manipulando a un guardia para que se acerque a él lo suficiente para partirle su mami, por lo que tengan por seguro que a partir de este punto es donde comenzará el especial ya confirmado de Punisher, que servirá como antesala para la segunda temporada de Daredevil Born Again en 2026. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta joya de capítulo del 10 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para John Smith, Diego Videogames, Saúl Roldán, Marvin Tesen, Jagger Race, Kevin Juárez, Arcadi Manuel que dice: a mí me gustaría que Spider-Gwen juegue con mi telaraña. Y Duban Gamers que dice: Gwen Miles Morales aún no aparece en el UCM. ¿Es porque soy negro? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro y nos vemos a la próxima.